Ya estamos iniciando esta edición de Hablemos a las 12, política y actualidad por TT en vivo todos los días. Hoy con nuestro invitado Alberto Mayol, académico de la Universidad de Santiago, director de la encuesta La Cosa Nostra, que ya había estado con nosotros antes. Muchas gracias por volver al programa, Alberto. No, gracias a ti, Iván. Bienvenido. Encantado. ¿Es verdad que entre medio, entre un programa y te ofrecieron ser candidato al Senado? Sí, tuve... ¿Fue verdad? Sí, tuve un par de ofertas, ¿no? Ah, un par. Sí. ¡Epa! Sí. ¿Y? No, yo venía volviendo a Chile, me parecía que no había dado mucho los tiempos, estoy todavía en la universidad ahí con un sumario abierto, si pasaba algo en el sumario era una cosa muy poco estética. Muy anticandidatura. Sí, no, y además poco lindo. ¿Es verdad que te ofrecieron el Senado en Valparaíso? Esa era una. Sí. ¿Y la otra? ¿Se puede decir? Sí. Sí, era ahí mismo, pero de otras listas, ¿no? Allá. Alberto Mayol es un hombre transversal. Entonces, al menos eso es lo que creen entonces la verdad es que sí, pero le agradecí mucho, qué sé yo. Ya, no está en tus planes otra candidatura por ahora. No. Hablemos de la encuesta La Cosa Nostra, segunda quincena de agosto, que es la última, ¿no? Es la última que acabamos de sacar. Acaba de aparecer, la tengo acá, en primera vuelta, con los 8 candidatos ratificados. Janet Jara tiene 36. Sí. Eso es 3 puntos menos que la quincena anterior, 3 puntos porcentuales menos. José Antonio Kast, 25,2, son casi 4 puntos menos, 6,8. Evelyn Matei, 17,3, son 3 puntos arriba, 3 puntos más, digamos. Sí, fue el primer mes hace rato que Evelyn Matei sube y que Kast baja, no había pasado. Exacto, y más o menos en una proporción parecida. Y Johannes Kaiser tiene 11,8, también es un aumento respecto del 9,2 de la quincena anterior. Franco Parisi tiene 4,3, es 0,7 menos que en la quincena anterior. Harold May Nichols tiene 3,5. Y eso es más prácticamente lo mismo que 3,3 en la quincena anterior. Marco Enrique Minami, 1,3 versus 1. Sí. Y Eduardo Artés aparece por primera vez 0,5. Sí. Un poquito. Sí, la verdad es que es interesante porque los dos punteros bajaron, con cifras que, sin ser escandalosas, son significativas, digamos. Claro. Evelyn Matei rompe la curva, había bajado mucho, luego se estancó un poco y logra subir. Vamos a ver si eso es un efecto de un periodo simplemente o si ahora repite. Ya estamos en terreno para la siguiente quincena y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Pero lo interesante, a mi juicio, del panorama que se dibuja en la encuesta es que hay un debilitamiento que, aunque sean 3 puntos, lo dejara, si uno mira todas las variables, hay un debilitamiento más estructural. Este conflicto interno, que son siempre muy complejos para las candidaturas, el conflicto adentro de la casa, digamos. ¿Son complejos por el funcionamiento o son complejos porque algo permea a la gran masa de votantes? Son complejos porque son complejos en todas las dimensiones que uno se puede imaginar. O sea, en primer lugar, los candidatos dejan de confiar en su entorno. Y el candidato necesita mucha confianza en su entorno porque el candidato no puede estar todo el día manejando todo lo que está pasando en una campaña. Claro, o sea, si fuera como de salud organizacional, en cualquier organización se necesita que el líder tenga confianza. Exacto. Claro. Y luego es que eso permea hacia afuera y demuestra un rasgo que en otro tipo de instituciones es menos grave, en esto es muy grave, que es la palabra ingobernabilidad. O sea, el problema es que más allá de que los otros se porten mal o se porten bien, el problema es que si hay diferencias, hay roce, hay fricción, y eso hace que nunca haya magia. Pero es interesante porque, pero una cosa es que no haya magia, o sea, que el relato no se impregne de una cosa como atractiva, y otra cosa es que la ingobernabilidad, que es una cosa más abstracta, penetre en el votante. Sí, ocurre. ¿Eso ocurre? Sí. Mira, eso es muy interesante. Cuando uno hace investigación, la gente dice, no, es que la gente no entiende perfectamente este tema. Creo que el 95%, 99% de la gente no sabe realmente qué es la discusión del préstamo, ¿no? Del autopréstamo. Sí, ya vamos a hablar de eso. Entonces, no sabe. Pero de que el carácter impertinente de una situación conflictiva, áspera, ¿ya?, que tú además no entiendes, eso ya genera repulsión.
Entonces, Ya, o sea, yo me alejo de ahí. Ya, o sea, es una percepción de una cosa conflictiva que te Y que además tú no la digamos. entiendes. O sea, Claro. tú dices, ya, no, esto es doblemente el infierno. O sea, hay un conflicto, además no lo entiendo. Claro. ¿Ya? Nadie es capaz de explicármelo. No lo entiendo. Y por lo tanto intuyo que es además un conflicto medio innecesario, medio... Exacto, ¿Ya? exacto. Y ahí tú te retiras. Fíjate que hay un caso que es bien, yo lo investigué bastante en su momento, que era muy interesante, que fue justo antes del estallido y generó un clima muy complejo, que eran las 40 horas. El gobierno de Piñera tenía la tesis de que, ok, propongamos 41 horas. De acuerdo. Y Camila Vallejo decía 40. Entonces, y resulta que el gobierno entra en un loop muy extraño, donde dice en su momento el ministro, mire, para decirlo en simple, 41 horas es Suecia y 40 horas es Venezuela. ¿Ya? Ese era como el resumen ejecutivo del discurso. Al ciudadano a pie dice, oiga, pongan 40,5 y se quedan tranquilos. O sea... Ya, eso era lo sensato. Digamos, claro, entonces cuando los sistemas políticos entran en insensatez, que es lo que pasó en la convención, por ejemplo, ¿Ya? ahí cambia radicalmente. O sea, yo te puedo mostrar datos. Es buen ejemplo de las 40 horas en realidad. Y lo de la convención es increíble. Sí, también, en 10 meses, en 10 meses tienes dos países, en términos de variables no políticas y directas, sino que de valores, tienes dos países completamente distintos. Y eso es porque el referente se vuelve insensato. Es insensato, impertinente, no se les entiende lo que están diciendo. Recuerda que llegaban las comisiones al pleno de la convención y no le entendían en el pleno de la convención. O sea, y entonces tenían que ir a corregir ya varios de los informes. Entonces, habían entrado en un loop de insensatez con alto contenido de la cosa cotidiana, con mucho subtexto de hablar de cosas que no solo que la gente está pensando, pero tú crees que la gente, porque tú lo estás pensando todo el día en el discusión. La gente te lo entiende. Que te lo entiende. ¿Ya? Un poco lo que pasó acá con el tema del Congreso, ¿no? Que él estaba tratando de decirle a la gente de derecha, las dos listas no es tan grave si perdemos a alguien en el Congreso. Y se volvió un tema casi autoritario. como voy a ser un dictador. Digamos. Exacto. Claro. Entonces, porque le habla a su discusión interna y no entiende que afuera hay otro planeta. Claro. Es muy buen ejemplo de insensatez, un buen concepto, Sí. porque lo de 40 horas lo plantean las diputadas comunistas y el gobierno reacciona muy refractario, Sí. después se da cuenta que tiene tracción el asunto y entonces proponen no 40 sino 41, lo que era absolutamente ridículo en su momento. Yo me acuerdo de haber entrevistado al ministro de la época y se da una vuelta para explicar la diferencia de una hora que era absurda, claro, Bueno, es insensatez. Es lo que te pasó hablando con Fernando Fontaine, que era un poco lo mismo. O sea, como. El domingo, en vez de voy y vuelvo, pero vas y vuelves. O sea, no, ¿vas o vuelves? Claro, o sea, las dos cosas no se pueden. Un buen punto. Ya, pero devolvamos a Jara, porque tú decías, el problema de los 3 puntos de Jara es que hay un marco cultural, por decirlo así, no sé si es correcta la palabra, que no la está favoreciendo, porque también está medido en la encuesta. Sí. Que hay algunas ideas que son más cercanas a la derecha que están predominando muy fuertemente, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros además vamos iterando con estudios cualitativos que nos van alimentando para ciertas preguntas. Entonces nos damos cuenta que efectivamente hay un tema climático que es muy particular. Y efectivamente hoy día, entonces pasa esto, de que el país en un momento determinado estuvo exactamente 10 años con un conjunto de valores muy a la izquierda. Ajá. Eso se acaba en el proceso de la Convención Constitucional y aparece un país completamente distinto que está bastante a la derecha. Es más o menos el periodo entre el 2011 el 2020 y el 2022, más o menos. Claro. Ya. De hecho, con fecha así como febrero del 2022, ahí ya no quedaba nada de eso. Aún antes del plebiscito. Aún antes del plebiscito. Ahí ya no quedaba nada, que fue lo raro. Por esto que tú te estabas relatando, la insensatez y la impertinencia. Exacto. Y ahí fue el error del gobierno de no entender rápidamente que eso había ocurrido. Porque no había empezado el gobierno, de hecho. Y quedaban meses para decir a la convención, no sé cómo cambian el reglamento, pero hagan algo. Claro, para haber intervenido. Bueno, tienen que intervenir la situación, porque esto es absurdo y estamos mal. Parece que era intervenible en todo caso, pero bueno. Claro, o sea... Bueno, pero se podría haber intentado, digamos. O sea, yo hablé muchas veces incluso con asesores de los convencionales y me decían, los asesores, que normalmente son más radicales que los que están arriba, me decían, no se puede hablar con ellos. Su asesor. Ya no se puede hablar con mi jefe. O sea. Entonces, vaya, qué tiempo. Pero bueno. Entonces la situación era esa insensatez. Entonces, y eso cambió radicalmente y desde entonces se instala otro marco de valores que este año llegó a su punto más rígido.
¿ya? Que es un ¿Cómo es su punto más rígido? Su punto más rígido es cuando tú empiezas a ver que el sistema de valores está totalmente coherente y que por tanto es al mismo tiempo muy fuerte, pero muy inadaptativo. ¿Ya? Porque ya no sabe cómo aceptar cosas nuevas. Perfecto. Ya le pasa una contingencia distinta y no sabe cómo meterlo adentro del sistema. Entonces, es bien interesante porque es un momento de mayor fortaleza, pero si te cambia el contexto, te cuesta más moverte. Entonces, hace un mes atrás, un mes y medio, la situación era así era como un cuadradito, todo el tema, seguridad, control migratorio, ¿ya? Economía, y en el corazón de ese tema estaba Kast. ¿Ya? Él lo representaba, era como el niño símbolo del... Y no había más, ¿Ya? Porque normalmente siempre hay 2, 3 sistemas que están ahí disputándose. No había más. Todo lo demás era un desierto. Entonces tú decías, bueno, esto ya está. Está listo. Por alguna razón cambió de estrategia en el mes donde esto era perfecto, muchas veces porque dice, está tan perfecto que ahora cobro el cheque. ¿Ya? Y hasta el momento el cheque... Espérate, está la duda de si está con fondo. ¿Y ese lo están revisando. Claro, está esperando Lo en están la caja. revisando. Ya, espérate, ¿y ese es echado préstamo, en tu opinión? Eso es Congreso, luego su tesis de que el reguero de salientes de los gobiernos de Piñera y qué sé yo, que llegan y desde Chile Vamos, que se van para allá, era una cosa favorable para él. Ya. Y luego el chavo La préstamo. peregrinación, ya, esas tres cosas. Tres fenómenos son interesantes porque él piensa que esa salida debilita mucho a Matei, pero a la gente le carga que hablen de sistema político. No le gusta que los políticos hablen de políticos. Ah, ya, espérate. Reservemos ese asunto. Tenemos escenario de segunda vuelta también en esta encuesta de la Cosa Nostra. Los tenemos en gráfica, de hecho, los miramos. Supongamos que Janet Jara y Evelyn Matei pasan a segunda vuelta, ¿por quién votaría usted? Esto no es binario, sino que, a ver, explícalo. ¿Seguro que votaría por Jara? 34. Sí. ¿Es probable? 3,5. Y lo mismo para Evelyn Matei. Es que vamos viendo porque los probables son votos que podrían moverse. Entonces mostramos cuál es el nivel de movimiento potencial. Perfecto. ¿Ya? Y nos aparece Matei ganando con muchísima distancia, que esto es como, ese puntaje, el 62%, es como el peso real de la derecha hoy. Todo lo que saquen menos es ineficiencia. Mira, ya. O sea, eso es la derecha hoy. La derecha ese es su potencial. La derecha en el máximo, en la segunda vuelta, debería sacar eso. Como en su momento, el potencial que tenía la izquierda en su momento, post-estallido, qué sé yo, era un potencial superior, 66, 67. Ya. Esto es más o menos lo que tiene. Y el margen de Evelyn Matei debería estar entre el 49,3 y el 62,1, que es la suma con los probables. Claro. ¿No? Más o menos. Ya. Claro. Tenemos otro escenario de segunda vuelta, porque la Cosa Nostra simula varios. Entre Janet Jara y José Antonio Kast, lo mismo. Claro. Janet Jara, 38,7 más S5 y Kast llega a 56,4. O sea, desde el punto de vista del máximo sería ineficiente. Claro, pierde 6 puntos respecto a Matei, pero gana todavía con mucha distancia, subiendo en 15 días, con la crisis que tuvo Jara, subiendo 3 puntos respecto a la segunda vuelta medida 15 días antes. Subiendo Kast, a pesar de todo lo que estábamos hablando. A pesar de todos los errores, la caída de Jara, por eso te digo que la caída de Jara se ve muy estructural, porque se deterioran todos sus datos. Ya. Veamos el otro escenario de segunda vuelta, que lo tenemos graficado, simulando la segunda vuelta entre Jara y Kaiser. Esto está bastante parejo, pero aún así a favor de Kaiser, claro, porque el voto de derecha se inclina, ¿no? Y Kaiser normalmente empataba en segundas vueltas, no ganaba... O sea, este es un muy mal dato para Jara. Es muy malo, muy malo. La última medición era prácticamente 51-49, o sea, una cosa que una disputa perfectamente posible. Ya 53,8 ya estamos hablando de una cosa que es más firme. Ya. ¿Por qué se está, puede sonar exagerado, pero por qué está cayendo o derrumbándose Jara tan gravemente, en tu opinión? Porque en el fondo una candidatura como la de ella necesita expectativa. ¿Ya? Necesita que muestre que puede, que está difícil, pero que con un poco de épica se puede llegar. Pero las fricciones evitan la épica. O sea, ella necesita, no es una candidatura que tú gestiones y ganes. Es una candidatura que tú tienes que gestionar, producir un clima específico, lograr la magia en un momento determinado, o sea, 3 semanas de gracia después de un debate y qué sé yo, ¿ya? Y para eso tú necesitas que cuando llegues al debate, la primera pregunta no sea, oiga,
¿Qué piensa Lautaro Carmona? Claro, y después 3 veces se ha desmentido su propuesta respecto a... Todos esos temas que son las preguntas que van a ocurrir en los debates. O sea, necesita algo como lo que tuvo después del 29 de junio, después de la primaria. Que ese es el gran tema, que lo tuvo en la mano, porque como la derecha no hizo primaria, le regaló un triunfo único un fin de semana a ella, y tuvo una semana de gracia. Y ahí se tomó una decisión interna que a mi juicio fue un error muy grave, que fue asumir, que esto pasa mucho en política, tenemos un caballo que corre bien, ¿ya? Que vaya a todas las carreras ahora ya. No importa que no tengamos nada listo, no tengamos claro qué es lo que vamos a decir, no la tenemos entrenada, no fue al gimnasio, no importa, que juegue. Que juegue. Que juegue. Bueno, eso en política es terrible, porque tú tienes que tener claro cuáles son las preguntas difíciles, tienes que tener todo el entrenamiento previo. Es como tener a Alexis sin pretemporada. Es así, es así. Entonces, y el error es pensar, esto pasa mucho con los que son talentosos en comunicaciones. Dicen, mándalo, se las arreglará. Se las arreglará. Tiene el don. Tiene el don. Entonces, no, pues esta cuestión requiere descanso, preparación. Y por eso son los errores respecto al programa. Claro. ¿Es lo más grave, en tu opinión? ¿Mucho más grave que lo de Lautaro Carmona? No, yo creo que el problema es que eso le quitó la magia. Ya. O sea, la sacó de ese momento en el cual estaba acumulando fácil. O sea, de hecho, por ejemplo, tú mirabas la semana siguiente y los datos de la semana siguiente ya nos mostraban que ella había logrado hacer una cabeza de playa en un sector de centro. ¿Ya? Pero después esa cabeza de playa se perdió. Y el mundo concentracionista, por ejemplo, se fue todo con Matei. O sea, el corazón hoy día de Matei son votos concentracionistas. Y el problema que tiene Matei es que no ha logrado reconquistar, porque alguna vez los tuvo, los concentracionistas que llamamos nosotros disruptivos, los que son concentracionistas pero están en contra de la transición, están enojados con las élites concentracionistas, de hecho las detestan, ¿ya? Y están en una mirada sobre las instituciones un poquito ambigua, así como que me caen mal las instituciones, sé que son necesarias y que las necesito. Son un mal necesario, pero estas instituciones no las quiero, pero no quiero una refundación porque esto va a ser un caos. Un poco lo que era el voto de Jorge Arrate en el 2009. Claro, entonces hay una cosa que se produjo muy, muy pesada, pero el problema es el número es que esos son los que van a definir la elección. Son 25% del electorado total. ¿Y por qué ese mundo no está con Marco Enrique Ominami, por ejemplo? Porque Marco no le ha hablado tampoco a ese mundo. Marco ha hecho una campaña liviana por un lado y muy crítica por el otro. O sea, como liviana, como contando chistes, cosas así. ¿Ya? Y por otro lado, muy crítica respecto a otros competidores. Pero este es un grupo de gente que está diciendo, oiga, tráigame un país, yo necesito un país. Claro, no necesito ni los chistes ni la crítica. Claro, yo necesito un país, porque son personas, vamos a decirlo así, como son portalianos que se están dando con la cabeza en la muralla, ¿ya? Porque dicen, y esto no puede ser. Este país no es el que yo quiero, el que yo necesito. ¿Ya? La concertación era como mi gran símbolo y no funcionó. Y claro, los que están, ojo, los disruptivos son ellos, hay por derecha y hay por izquierda disruptivos. Suman el 70%. Todos están de acuerdo en una cosa. Crítica a las élites políticas, crítica a la transición, están menos dados a los acuerdos, pero el problema es que el de centro no tiene ni una sola certeza, porque el de derecha tiene una certeza, odia a la izquierda, y el de la izquierda tiene una certeza, odia a la derecha, pero este no tiene ninguna. Entonces lo pasa muy mal. Por lo tanto necesita un relato con el que... Tienes que pasarle el mapa. O sea, el incidente de TVN el otro día de Marco Enrique Ominami es muy malo, digamos, cuando se enfrenta con la periodista Montserrat. Bueno, eso siempre es malo. O sea, él ya le ha pasado con entrar en discusión con el periodista, no por el contenido, no por una cosa más elevada, sino que en la lógica de la imputación. Obviamente eso... no está recomendado en ningún manual, digamos. No, claramente no. Ya, a ver, hagamos una cosa. Volvamos sobre Jara y volvamos sobre Kast, que son los que están punteando. Estamos con Alberto Mayor, vamos al corte. Estamos con Alberto Mayor en esta edición de Hablemos a las 12 por T13 en vivo. Volvemos de inmediato con más. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. T13 en vivo. Noticias siempre. Funcionarios públicos dejaron fuera del país mientras tenían licencia médica. ¡Viva Chile!
creer que va a estar en el Tele 13, weón. Papá León 14 pasa a ser número abajo. En 13C sentimos la cultura de diferentes maneras. Te invitamos a disfrutar junto a nosotros y dejarte llevar por nuestra programación. 13C, cultura con otros ojos. En nuestro estudio tenemos a Don Coco Legrand. La leyenda del humor que marcó épocas y generaciones. Llegué con humor y también con amor. Nunca luché por dividir a este pueblo. De esa generación soy yo. Dice adiós a los escenarios. Terminar de buena forma. Tal vez porque quiero ser recordado. En un documental que recorre 60 años de risas. Agradecerte por todo lo que nos ha inspirado a mí, a los que vienen más atrás. Así que muchas gracias, realmente. El gran Coco Legrand. Estreno viernes 19 de septiembre por el 13. ¿En qué dice Chile rompimos el chanchito? Con premios para todos. Usted se lleva un gran Smart TV. 400.000 para los fieles. Y un animador que se la juega. Le cambio lo que acabo de escribir acá por el sobre que tengo aquí. Vamos a escoger lo que tú nos estás ofreciendo. Se lleva, escrito por su animador, 200.000 pesos. Aunque a veces se le pasa la mano. ¿Está bien? ¡Perdón! Y para la pareja, su ex también lo voy a mandar. Para su hijo Diego también. Vamos a... ¿Qué dice Chile? Familias en juego. Lunes a viernes. Después de Hay que decirlo. Por el 13, 13 Go y todas sus plataformas. Only Comparini. El Late Show de 13C. ¿Cómo están? Llega al 13. Todos los viernes después de Hay que decirlo Prime. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Estamos empezando esta segunda temporada de Only Comparini. Disfruta de los mejores invitados, conversaciones, música y más. Para cerrar la semana como corresponde. Only Comparini. Viernes, después de Hay que decirlo Prime. Por el 13 y todas nuestras plataformas. Septiembre en 13C te invita a gozar los fines de semana en pijama, con largos desayunos y en la mejor compañía junto a Virginia de María en Despierta. A amasar deliciosas recetas de pan y bollería con Nico Guzmán en Hacedores de Pan. Y a celebrar nuestras tradiciones con los exponentes, lugares y grandes representaciones de la cueca brava en Avivando la Cueca. Vive la cultura con otros ojos en 13C. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. De 13 en vivo. Noticias siempre. Por TTC en vivo, hablemos a las 12, política y actualidad en nuestro programa. Hoy con Alberto Mayol, académico de la Universidad de Santiago y director de la encuesta La Cosa Nostra. En el bloque anterior hablábamos sobre la bajada de Jara y cómo se enfrenta a un escenario, un marco que está muy negativo para ella. Estaba pensando en otra pregunta de la encuesta, a propósito de la gente que se hace rica. Si la gente que se hace rica porque ha básicamente esquilmado a sus trabajadores o porque tiene esfuerzo personal, y un 63% encuentra que la riqueza proviene del esfuerzo personal, o sea, como de una idea que es más bien de derecha. Digamos. Esa es la variable más importante yo la mido desde el año 2002. ¿Ya? Esa es la variable más importante en predicción del escenario político. El año 2002 hasta el 2010, eso era, entre la gente que consideraba que la gente que se hacía muy rica era fundamentalmente por abuso o por mérito, eso era 50 y 50, más o menos. Ya. Subía un poquito uno, subía bajaba, pero 50 y 50. Hasta el 2010. Hasta el 2010. 2011 salta abuso muy alto, empieza a marcar 56, después pasa a ser 60. El año 2014 está en 70. El año 2020 está en 75, abuso. Y el año 2021, iniciándose un mes antes, 2 meses antes de la convención, ¿ya? Está en 88, abuso. Ya. Y después viene la elección de la convención. Y 10 meses después, ¿ya? Antes de que terminara la convención, 10 meses después de esa medición,
Mérito está en 62. Ah. Así. O sea, en 5 minutos. Un bandazo. O sea, es un cataclismo, porque le estoy mostrando que los datos evolucionan muy lento, muy sinuosamente, que ya era raro el movimiento que se había dado a favor de la izquierda en un periodo corto de 5 años, esto es un par de meses. Increíble. Y se invierte completo. O sea, pasa de 88 a 62 en mérito, o sea, te da vuelta entero. Y de ahí para adelante, 62 se mantiene. Cuando aparece el caso Hermosillo, uno dice, esto se va a golpear. Subió. Ya. Y se ha mantenido 62, 66, 63, 64. Así. Se mantiene estable. Ya, o sea, no hay ahí una razón para pensar en... o sea, ya Jara la tenía difícil antes, la antes tenía de esto. súper difícil. Porque esto está difícil desde ya, desde suyo. Claro, súper difícil. Y probablemente también eso hace que los electores de izquierda vayan a un voto más de identidad. Me la juego porque yo creo, ¿ya? Más que a decir, pero ¿quién puede ganar? ¿Ya? Porque tú ya sabes que la cosa está difícil. Ahora, el problema es que si Jara, lo conversábamos en comerciales, baja un poco más, puede ser que algunos de esos votantes efectivamente digan, ¿sabes qué? No voy a morir con las botas puestas, sino que voy a ir por algo que sea, claro, por ejemplo, distinto. Es un problema para José Antonio Kast. Si se produce un escenario en el cual hay... Porque el rechazo de Jara como persona es más alto que el de Kast, pero no es mucho más alto. ¿Ya? El rechazo de Jara como gobernante, como en todo su contexto, es mucho más grave que el de Kast. Motivo por el cual uno deduce que detrás de eso hay una mirada sobre la coalición, sobre el sistema alrededor de Jara, y con Kast eso no se produce porque probablemente también Chile Vamos le está inyectando un poquito de parsimonia a ese proceso. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema para Jara es que efectivamente si ella baja mucho, que no es fácil porque ese es un bloque bien duro, pero hay un grupo grande de centro-izquierda. Si ese grupo de centro-izquierda considera que es un riesgo real Kast, o sea, si su nivel de temor sube respecto a Kast, si la desconfianza sube respecto a Kast, no sería tan raro, por los datos que tiene Matei, que son, esto es increíble, los datos de Matei son espectaculares hasta que llegamos a los votos. Ya. Pero espectaculares. O sea, la gente piensa bien de ella. Credibilidad altísima. Gobernabilidad. La mejor en todo. ¿Ya? Tiene las mejores notas en todos los ramos. Interesante eso. Claro, entonces, en algún momento, ese conjunto de datos podría transformarse en un activo que tenga atracción. El problema es que no ha tenido la atracción de transformar eso en voto. Porque no se ha consolidado como una alternativa ganadora. Primero la alternativa ganadora y la campaña que se hizo fue una campaña muy de contingencia. Y las candidaturas ganadoras no tienen que ser tan contingentes. Y ya antes dijiste que a la gente no le gustaba que los políticos hablaran del sistema político, de política, y se pasó hartas semanas hablando de política, de primaria, de tanta otra cosa. Todos los que han hablado del sistema político, en el tiempo que han hablado sobre otros candidatos, todos han perdido puntos, sin excepción. O sea, a Jara le pasó con sus peleas internas, ¿ya? A Matei le pasó con toda la discusión sobre si estos candidatos, primero con Kaiser, recordemos con Kaiser, que además toda la discusión si se bajaba, porque Kaiser llegó a estar con 20 puntos. Sí, pues. No se nos olvida, pero... A principio de año. Claro. Sí. Y en ese momento... el sabor del mes. Y Kast tenía 8. Ojo, tenía 8. Pues estaba tercero. Entonces, el escenario ha estado muy turbulento. Te voy a hacer una pregunta que me hacen a mí como si yo supiera algo, pero... ¿Está cortada esta cosa? Y si no está cortada, ¿cuándo más o menos es el momento clave? No, mira, el escenario tal como estaba hace un mes atrás, tú lo mirabas y decías, esto no se va a mover. Esto es un ladrillo. Y se movió. Y se movió. Entonces, ¿eso qué nos dice? Lo que viene, las claves son los debates, ¿ya? Eso es crucial, ahí se juegan prácticamente todo, sobre todo el primero, porque el de la próxima semana. Porque dibuja el segundo y dibuja el tercero, entonces esos son elementos cruciales. Todo lo que ha pasado ahora ha sido como un poquito una anécdota. Y luego la franja televisiva, que contrario a lo que se cree, es de una influencia enorme. Sí, enorme. Y eso empieza el 15 de octubre, más o menos. Entonces, esos dos elementos... 17 de octubre. O sea, si los comandos se vuelven locos con muchos ítems y con muchas contingencias, esos son los dos temas. Esa es la verdad. Si tú estuvieras aconsejando a estos candidatos, lo estarías preparando para el debate. O sea, tengo a un equipo encerrado solo en eso y las otras cosas se administran, ¿me entiendes? Pero eso es lo importante. Alberto, como siempre, un placer, ¿eh?
Gracias por venir. Muchas gracias. Con Alberto Mayol. Esta mañana aquí en Hablemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad, en nuestro canal, donde después de la pausa siguen las noticias. Muchas gracias por estar ahí.